vamos con pues, nuestro siguiente invitado. Es el licenciado Martín Carotti. Él es geólogo y leo un poco de lo que ha sido su trabajo. Él ha trabajado en minería desde inicio de los 80, obviamente de la minería bien hecha. Ha hecho trabajos en diferentes países de América Latina y pues sus trabajos sobre minería pues han sido pues con comunidades, con periodistas, con funcionarios políticos y colaboradores de empresas en ámbitos universitarios, en seleccionados y entrenando relacionistas comunitarios, etcétera. Una tarea que ha desarrollado de forma presencial en la Argentina, en Ecuador, en Colombia y en Guatemala, tanto para organismos de gobierno como en actividades de comunicación y relacionamiento comunitario de varios proyectos mineros en América Latina. Martín, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicar y muy buenos días a la audiencia. Bueno, antes, tu experiencia de más de 40 años en esto de la minería bien hecha. Y el caso panameño, yo creo que es un caso inédito en el mundo. Eso de que decidamos pues darle la espalda a la inversión más importante que se había hecho de manera privada en nuestro país y que pues a punta de mentiras, a punta de medias verdades, a punta de desinformación, se demonizó una actividad y una empresa en el cual pues Panamá tiene no solamente esas, sino potencialidades importantes en todo lo que tiene que ver con minería. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Sí, es un caso extraño porque no suelen pararse las minas en funcionamiento. Conozco un solo caso en América Latina, que es en Guatemala, la mina El Escobal, una mina de plata, que también fue parada hace unos años, pero este es un caso extraño y muy raro. Cuando están en funcionamiento, las minas no pueden ser paradas porque hay todo un proceso que cumplir. Y aparte porque la comunidad está viendo sus beneficios y entonces a veces el tema antiminero se derrumba ante los beneficios que genera tanto impositivos como laborales a toda la sociedad. La repercusión, usted como geólogo y señalándonos que realmente solamente ha visto un caso un tanto parecido al ocurrido acá en Panamá, esas repercusiones que se puede tener como país, aparte de la parte económica, de igual manera el mensaje que se está enviando internacionalmente. Bueno, el mensaje es tremendo. Ayer mismo hemos visto cómo se ha bajado la calidad de la deuda panameña, ya está apenas en el escalón más bajo del grado de inversión. Y eso no solo afecta a la minería, puede que no quieran tener minería, pero afecta absolutamente a toda la economía, encarece el crédito para todas las actividades económicas, encarece el crédito para el Estado, si es que se quiere financiar, y menos inversores van a poner su ojo en Panamá en cualquier otra actividad aparte de la minería. Claro, una minería que, por ejemplo, hoy Ecuador firma, o ayer más bien, un acuerdo importante con China para el manejo de litio. Es decir, hay países que tienen esa conciencia de que, bueno, somos un país minero y no tenemos traumas por hacer una mina. ¿Qué ocurrió en Panamá que hace unos años también ocurrió en Costa Rica, que ha tenido que recular y caminar o echar para atrás sus propias palabras referente a la explotación minera? Bueno, el ejemplo de Costa Rica es clarísimo porque le anticipó a Panamá lo que puede suceder. Costa Rica expulsó a la empresa minera que estaba trabajando en Cruzitas en 2011-2012 y encima prohibió la minería metalífera, cielo abierto, como la quieran llamar en todo el país. Lo único que quedó es un pequeño reducto en Avangares de minería artesanal. Claro, A partir de ese momento sucedió lo lógico. Llegó la minería ilegal, destruyendo el medio ambiente, alimentando a mafias, y cuando llega la minería ilegal, llegan las mafias, llega el narcotráfico, llega la prostitución, llega el trabajo precario, el trabajo infantil, y obviamente el medio ambiente se destruye totalmente. Y no lo pudieron impedir. Años más tarde, ahora mismo, están tratando de ver que la mejor forma de impedir la minería ilegal
es volver a tener minería legal, Sí. porque los canales de comercialización de ese oro van para Nicaragua, ese oro se blanquea por los supuestos mineros artesanales de Avangares que lo blanquean y lo ponen como si lo hubiesen producido ellos, es decir, es una cosa que no se puede impedir, y eso hay que hacerlo antes que lleguen las mafias mucho más organizadas, que ya manejan dineros, y cuando hay muchos dineros negros, la política y los funcionarios, algunos, son más lábiles a cambiar sus decisiones. Martín, el año pasado, quizás para esta época, era esta época, ¿no, Fernando? Era esta época. Escuchábamos la cantidad de mensajes y era un bombardeo bastante fuerte mediáticamente negativo hacia el tema de la minería en nuestro país. Incluso se construyeron historias de terror hablando de la afectación en materia de salud, la afectación en materia de ambiente. Y cuando iniciaba esta entrevista, Fernando decía de la buena minería. Se estaba haciendo una buena minería en nuestro país. ¿Qué repercusiones sí podría tenerse el haber parado de esa forma tan drástica el tema minero posteriormente? No así en el momento que se criticaba y se iba tras esa medida de cerrarla. Bueno, con el tiempo, si no se reactiva la mina, si Panamá decide seguir por este camino, las consecuencias van a ser las obvias. Minería ilegal, gente que pierde el trabajo, mayor tasa de desocupación, menos recursos para el Estado, eh, instalación de mafias y Ujú. corrupción. Pero hay algo que no entiendo, Martín, No, porque ese es el camino que sigue impedir la minería legal. Recordemos que minería legal es presencia del Estado en el territorio. claro, pero Eh, es eh, decir, la minería ilegal, por ejemplo, uno entiende la minería legal, ilegal del oro, es decir, algo que es más fácil de introducir, muy fácil de vender, pero el cobre, es decir, no, tiene no se va a canales, producir minería ilegal de cobre. Pasa que alrededor, yo soy geólogo, soy sí, naturalista y conozco cómo funcionan, cómo están los yacimientos. En este caso de este yacimiento que tiene cobre con una pequeñita, muy pequeñita cantidad de oro, diseminado, imposible de aprovechar por los mineros ilegales, lo que sí sucede es que en los alrededores hay vetas de oro, probablemente incluso fuera de las propiedades de la misma mina, de la misma Cobre Panamá. Pero esos son los blancos de la minería ilegal. claro, La presencia del Estado y de la empresa trabajando, controlando y todo eso, disuade, evita que los mineros ilegales se asienten, porque la minería legal es presencia del Estado. Cuando se va a la mina grande, cuando se disminuyen los controles, cuando el Estado no está presente, si eso queda abandonado, se convierte en tierra de nadie, claro. como lo era antes de la presencia de la mina. Recordemos, por las imágenes que yo vi, por la historia previa, que no era una zona mayormente habitada, era una Sí. zona mucho más marginada, era una zona sin caminos, sin grandes comunicaciones. Cuando suceden esas cosas, la minería ilegal se asienta y ya se convierte en un territorio donde el Estado prácticamente no entra. Bueno, la pregunta, Martín, pues, obviamente, este tema, porque si uno hace la retrospección, hoy por ejemplo un diario en Panamá hacen un editorial realmente en la caricatura de lo que era el Panamá de antes y lo que era el Panamá de ahora. Es decir, aquí se dijo ríos que corrían al revés, de abajo hacia arriba, gente que le daba cáncer, Historia de terror, sí. gente que mortandad de peces. Es decir, y uno se pregunta, pues, ¿cómo pudimos tragarnos esa información tan fácilmente verificable? Bueno, eso habría que preguntárselo a la gente. Lo que pasa es que hay intereses detrás de esto, intereses u intereses. Pongámonos en circunstancia, y no me voy a meter en la política interna de Panamá, sería una irresponsabilidad y una falta de respeto porque no soy panameño. Claro, Pero recordemos que era un gobierno que estaba de salida prácticamente en campaña, en la próxima campaña electoral. Sí, todo gobierno llega, independientemente, no, no lo pienso calificar el gobierno anterior, no, no estoy capacitado para eso, pero los gobiernos cuando están saliendo normalmente son más débiles, ujú, les cuesta tomar decisiones. eh, y después se juntan una especie de tormenta perfecta. Todos los gobiernos latinoamericanos que salieron de pandemia tuvieron dificultades y perdieron prestigio, no claro, les fue bien a todos.
también le sucedió al gobierno panameño, la negociación de un contrato en un momento no adecuado, ese momento, y después hay intereses, intereses personales, intereses de protagonismo, egos que hay que alimentar, intereses económicos, intereses políticos, intereses electorales. No niego también que alguna zona de esa costa es utilizada para hacer narcotráfico y la presencia del puerto les Claro, molestaba. No niego también intereses de minería ilegal, si ya estamos hablando de intereses económicos, de organizaciones delictivas. Todos esos intereses se juntaron y a veces las cosas hacen eclosión. El problema es que estos fenómenos no se desarrollan, es decir, la gente no se pone a pensar. A ver, lo voy a decir claramente, cuando uno va a hacerse una tomografía computada en el hospital o simplemente el médico le receta un medicamento, uno no estudia cómo fabricaron el medicamento, ni hace un curso, ni se hace un foro para ver cómo funciona un tomógrafo y qué ondas me están metiendo en el cuerpo. claro. Uno acepta la decisión técnica del médico, uno acepta la decisión técnica del fabricante del equipo, del tomógrafo, del equipo de rayos X, y uno supone que son profesionales y lo hacen bien. A la minería nos exigen que estemos mostrando nuestra radiografía. Es decir, cuando uno cruza un puente en la ruta, no para antes del puente, pide los planos y pregunta cómo lo hicieron. A la minería se le exige eso. No se confía en los técnicos que trabajan en minería. Y recordemos, los mismos ingenieros Ujú. que diseñan, construyen y operan los yacimientos minerales son los mismos ingenieros, estudiaron en las mismas universidades y utilizan la misma ciencia física y química que los que diseñan nuestras fábricas de medicamentos, nuestros procesamientos de alimentos, nuestras fábricas de galletitas. Confiamos en ellos cuando compramos una galletita en el supermercado, confiemos en ellos cuando procesan nuestros minerales. Las Lo hacen con repercusiones, Martín, de hecho, miren, técnica en tan posible. poco tiempo las repercusiones a nivel de Panamá se han visto y es más, si vamos hacia Coclé, las cifras son impresionantes de la tasa de desempleo que se ha elevado un montón, un porcentaje que nunca se había visto por lo pronto en la provincia de Coclé. De igual manera, la cantidad de empresas que ya han cerrado sus puertas y profesionales también que laboraban aquí, que hoy por hoy no saben hacia dónde colocarse. Entonces, ha habido una gran repercusión, si lo vemos desde el punto de vista laboral, de empleos, económico en nuestro país. ¿Qué representa una mina para los países? Usted como geólogo que ha estado en varios países y que realiza asesorías precisamente en esa dirección, ¿cuál es el movimiento económico que se ve reflejado a través de este negocio? Bueno, en el caso particular de Minera Panamá y de Panamá, la mina representaba un 5% del Producto Bruto del país. Eso puede no significarle nada a la gente, pero pensemos que el canal significa apenas un poco más que eso. Es decir, son las dos actividades mayores del país. El resto es comercio y servicios. Y Claro. comercio y servicios y pequeña producción y pequeña producción agrícola, ganadera, que normalmente es de consumo local. Eh, Cuando se caen las actividades productivas, se dejan de alimentar todo lo que es comercio y servicios. Es decir, por más que entre el canal y la mina Panamá tenían el 11-12% del PBI, eso significa directo, eso significa que en PBI indirecto tenían como actividad productiva, como generación de Sí. comercio y de dinero, prácticamente el O 30% del más. PBI de Panamá. Cuando se cae una de esas patas, el impacto es gigantesco y todavía no lo han visto, todavía no han visto nada, esto es solo el primer año. Eh, Va a ser tremendo, los panameños se van a tener que acostumbrar, tuvieron 4 o 5 años de producción, 4 o 5 años que todo funcionó, y entonces cuando las cosas están bien, todo el mundo cree que es natural, que De está acuerdo. bien, lo estamos haciendo bárbaro. Pero cuando se cae una de esas patas, como por ejemplo una sequía en el canal, uno se da cuenta que ya eso tiene impacto. Impacto en las cuentas públicas e impacto en la actividad general, en la actividad económica. Eso es desempleo, esos mayores tasas de interés, eso es menos crédito para consumo y menos dinero en manos de la gente para pagar esos créditos. Y todos sabemos que en general en nuestras sociedades estamos más o menos todos endeudados. Entonces, si uno rompe una de las engranajes de la cadena,
las cosas dejan de funcionar bien. Bueno, Martín, pues Garetti, gracias por esta participación y sobre todo, pues, dejar claro que lo primero y más importante, incluso en el diálogo que estamos llevando a cabo con el tema seguro social, es informarse y sobre todo, pues, con gente que ha sabido y que tiene, pues, como norte llevar a cabo minería responsable en nuestro continente. Así que gracias por esta participación Saludos. y como siempre, bienvenido a Muchísimas Panamá. gracias. Y la única minería posible es la que se hace bien. Eso. Es la que cuida el medio ambiente, cuida a la gente y genera resultados económicos para todos. Lo que se Así espera. es. Bueno, gracias, Martín.